Presente, profesora. Ok. Morón, Presente, profesora. Núñez, Presente. Olivo, Olivo, Presente, maestra. Pacheco, Presente, profesora. Peña, Presente, maestra. Portilla, Aquí presente, profesora. Ramírez, Presente, prof. Ramos, Presente, profesora. Reina, Presente, profesora. Rodríguez, Presente, profesora. Sánchez, Sánchez, no está Sánchez Nava Eric, Silva, Presente. Sosa, Presente, profesora. Tapia, Presente. Valladares, Presente, profesora. ok. Jiménez, Ibáñez, ok, entonces creo que nada más faltó Sánchez Nava. Ok, entonces vamos a continuar la preparación de este segundo periodo. Hasta ahorita la parte legal de lo que hemos visto son los conceptos generales de precisamente de las normas para dar paso a los siguientes temas. Hasta ahorita hemos visto las cuestiones generales, ya sabemos lo que es una norma, ya sabemos que se clasifican en 4 normas: social, moral, religiosa y jurídica. También ya saben que la norma jurídica tiene 6 características. Y vimos también lo que era el Estado, la división de poderes del Estado, los elementos del Estado, ¿verdad? Territorio, población, poder, soberanía, y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que bueno, fue su evaluación. Quiero felicitarlos, entregaron muy brillantes mapas mentales. Creo que sí se logró el objetivo, pero yo creo que para el segundo periodo ahora sí les voy a hacer su examen, para, para ver esa parte teórica que sí la pueden complementar en la práctica. En cuestión de su cuestionario, también muy atinada su respuesta. Una que otra pues sí estaba incorrecta, pero en general estuvo bien contestado su cuestionario. En cuestión de delitos, en el cuestionario, la mayoría sí contestó bien. Hubo un delito que no me sonó, que fue el de robo. No vi, bueno, en la película yo no vi que hubiera un robo, pero bueno, la persona que lo puso y que ya me lo argumentó, pues ya valoré la situación. Pero en general, hasta ahorita su desempeño ha sido muy bueno. Para las futuras clases voy a estar preguntando. Ahora sí, persona que no me conteste con la pena, les voy a tener que penalizar bajándole puntos. Porque estoy viendo que no todas las personas están participando o nada más ingresan a la sesión
y ya se van, ¿no? Entonces cuando los llamo, pues luego no están. Entonces, para que todas las clases pues, sigan repasando. Les puedo preguntar lo de la clase anterior o les puedo preguntar lo que vimos desde la primera clase, para que no se les vaya a olvidar. En este segundo periodo vamos a ver lo que es derecho como ciencia y derechos como atributos de las personas. Y vamos a empezar a ver un derecho fundamental para ustedes como informáticos, que es precisamente el derecho a la información. Vamos a ver el objeto, el fin del derecho y los sujetos. Las personas físicas, las personas morales y la responsabilidad que guardan frente a otros individuos. Y este es un tema muy importante porque ya vamos a empezar a ver esta parte informática, ¿no? La regulación de la informática desde el punto de vista legal. Vamos a empezar a platicar sobre el artículo sexto, séptimo, 14 y 16 de nuestra Constitución para dar paso a las diversas leyes que vamos a manejar y ustedes van a manejar en la práctica, que sería principalmente ya vienen los tamales oaxaqueños a la hora del desayuno. Vamos a platicar sobre la ley de telecomunicaciones y ya para la parte última vamos a ver, si nos da tiempo, vamos a ver contratos informáticos, y pues eso era bueno, sería lo que veríamos en este segundo periodo. Como pueden escuchar, ya nos vamos a adentrar ya más la parte legal desde el punto de vista de la informática. Pero si era necesario, ay Dios bendito, el vecinito está poniendo su pito y el albañil está martillando. A ver si nos deja dar. Ok. Bueno, entonces voy a poner la presentación. Muy bien, dice Aolani, que tengamos éxito en este segundo parcial. Así será. Nos va a ir muy bien. Ok, entonces voy a compartir. Para empezar esta plática, principalmente vamos a hablar de los sujetos del derecho, porque pues hemos estado platicando de las normas, que estas normas regulan la conducta del ser humano, ¿para qué? Para poder lograr la convivencia, pero no hemos hablado de los sujetos, parte fundamental obviamente del derecho, porque si el derecho es el que regula a estos individuos, pues hay que conocer a estos individuos, ¿verdad? A estas personas físicas y personas morales, ver sus derechos y sus obligaciones, ¿verdad? Y esto no solamente les va a servir para la clase, sino también para su vida personal, profesional, laboral, académica, ¿no? Yo como ser humano tengo derechos, ¿verdad? Y cómo los puedo ejercer. Ah, pero también tengo estas obligaciones y cómo las tengo que cumplir, ¿no? En todos nuestros ámbitos que desarrollemos, el derecho nos va a estar regulando nuestras conductas, queramos o no queramos, ¿no? Ya podemos ver la presentación. Ya. Sí, profesora, sí. Ya, profesora. Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Ok, entonces el tema de hoy va a ser el derecho. ¿Qué vamos a platicar de esto del derecho? Pues vamos a ver su definición, vamos a ver el objeto y el fin que persigue y principalmente nos vamos a abocar a los sujetos del derecho, es decir, a las personas. ¿Por qué es un tema fundamental? Porque nosotros como individuos, dentro de esta esfera legal, pues vamos realizando diversos actos jurídicos. Y estos actos nacen desde que nosotros nacemos jurídicamente y terminan hasta nuestra muerte. Están presente el derecho en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos que estamos en una sociedad, o sea, de entrada, al estar en una sociedad, ahí ya interviene el derecho, ¿no?
regulando las diversas sociedades que hay, sus costumbres, sus usos, su buena fe y su normatividad local, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar platicando. Todo este rollito del derecho surge desde Roma, con todos estos emperadores romanos. Ellos eran brillantes. Se empezaron a crear las primeras civilizaciones, las primeras ciudades. En aquel entonces pues eran las famosas metrópolis. Eh, Había, como lo conocemos, un estado, ¿verdad? Este estado romano, que obviamente era una monarquía. Ellos se conocían que eran los famosos emperadores romanos. Es decir, una sola persona decidía el rumbo de todo el país. En aquel entonces ya se empieza a hablar del derecho como una ciencia. Se empiezan a crear temas de derecho como los que hoy conocemos. Se conforma también de un Senado. Obviamente dentro del Senado, pues para la toma de decisiones, pues también ahí estaba el emperador. Ya vienen los términos de justicia y bueno, como pueden ver, ¿verdad? El símbolo de la justicia pues es una mujer sosteniendo por un lado una espada y por el otro una balanza, dándole a cada quien lo que les corresponde. Ellos, obviamente los romanos, pues actuaban como cualquier ser humano y pues también delinquían. El problema, o bueno, no el problema, sino finalmente ellos tomaban sus decisiones diferentes a las decisiones del día de hoy. Yo les pregunto a ustedes, antes, después de ser enjuiciados, ¿cómo eran sancionados? ¿Alguien sabe cómo los sancionaban? Los mandaban a De los hecho, leones, ¿no? en la imagen está, ¿no? A ver, Mauricio. Sí, pues era con torturas o decapitación en frente de todo el público. No, No. Portilla. Bueno, también no los mandaban a los leones en público, o sea, los mandaban a luchar contra leones. Exacto. Ajá. Por eso yo les dije, en esa época de los romanos, y de hecho ahí está la imagen, ¿no? A donde después de ser enjuiciados, obviamente su sentencia era luchar contra gladiadores o contra algún animal, que por lo regular eran osos o leones. ¿Sí? Y pues los mandaban al Coliseo Romano. De hecho, ahí se encontraba el emperador y pues él subía su pulgar si quería que no lo mataran y bajaba el pulgar si era la muerte, ¿no? Entonces podemos ver que el derecho en la antigüedad sí estaba permitida la muerte. Y de ahí este tipo de derecho se fue abarcando toda Europa y de ahí a los demás continentes. Es por eso que muchos países, incluyendo México, pues sí estaba permitida la pena de muerte. ¿Verdad? Ajá, Olivo. Ay, pues en ese entonces se ocupaba todo lo que, bueno, mandaban a los prisioneros al Coliseo y a pelear entre sí para darle pan y circo a la gente y mantenerlos controlados, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es que también los emperadores, ellos habían determinado que si las sanciones eran ejemplares, las demás personas, pues ya le iban a bajar un poquito, ¿no? No como ahora, ¿no? Que dicen, ay, no, pues ya nada más pago mi fianza, incluso ya está, desde ahorita están ahorrando, ¿no? Para cuando vayan a delinquir, ay, aquí está mi cochito con mi dinero, ¿no? No, las sanciones eran ejemplares para que las demás personas, obviamente, pues, limitaran, ¿verdad? O dijeran, no, pues mejor no robo, no delinco, porque sé que voy a ir al Coliseo Romano y yendo ahí ya no salían con vida. Ok, entonces, ¿Guerrero tenía levantada la mano o quién la tenía levantada? Oh, sí, maestra, quería, bueno, mencionar sobre lo de los juicios por duelo, donde podías elegir a tu campeón y toda la cosa, pero Ajá. creo que prácticamente ya se explicó eso. Ok, muy bien.
entonces, de hecho, los padres del derecho son precisamente los romanos y es reconocido como el principal papá del derecho, el emperador Justiniano. Para nombrecitos, ¿verdad? Ok, entonces, vean, estamos hablando de estas primeras etapas, ¿verdad? Del ser humano cuando ya se crean las ciudades y entonces es necesario, ahora sí de manera estricta, hacer la regulación de las conductas del ser humano. Entonces aquí, les repito, ya hay una formación del Estado, ya se crea un Senado, y pues los del Senado eran al mismo tiempo los que emitían las sentencias, no como ahora que está el poder legislativo y el poder judicial. Antes, en un solo poder, que era precisamente el Senado, ahí estaba el emperador, estaban los senadores y estaban los jueces, y conjuntamente eran los que sancionaban a los delincuentes o los que se portaban. Fueron 3 emperadores muy importantes los que le dieron, enriquecieron principalmente esta ciencia llamada derecho. Pero nos quedamos con uno de ellos que es el considerado como el padre del derecho, que es precisamente Justiniano. ¿Quién era Justiniano? Efectivamente era un gran emperador romano, que lo que buscaba era volver nuevamente a tener la riqueza de la Roma clásica y poder tener dominio hacia otras naciones. Él, de hecho, fue el creador del primer código civil. Él empieza ya a ver esta parte de los sujetos del derecho. Ya todavía en estos instantes, en esa época, no se veía el derecho como una ciencia, pero sí se veía el derecho como un conjunto de normas que tenía que regular la conducta del ser humano y que si no se portaban bien los seres humanos, pues iban a recibir una sanción, ya sea, principalmente, pues en este caso era una sanción penal, que terminaba obviamente en la muerte. Porque él determinaba que la gente que se porta mal, pues para que el propio Estado lo iba a tener que seguir manteniendo, y por eso decidían matarlo. Porque pues él visualizaba como siempre, lo que siempre nos han dicho, ¿no? Si está un fruto echado a perder, tarde o temprano va a echar a perder a los frutos que están alrededor. Y entonces ellos pensaban que lo ideal era pues desaparecer ese fruto malo, ¿no? Ellos no veían al ser humano que todos éramos buenos, ¿no? Sí había gente buena, pero finalmente todos llevábamos maldad, ¿no? Y bueno, si lo vemos bien, pues yo creo que sí, hasta nuestros días, pues, sí somos buenos, pero pues también luego sale nuestra parte, nuestro diablillo por ahí, ¿no? Eh, Fue uno de los grandes emperadores, porque como pueden observar en la imagen, él siempre se allegó de otro poder muy importante. ¿Cuál es? Pues la iglesia. De ahí, por eso, las demás naciones, incluyendo México, siempre trabajaba la iglesia con el Estado. ¿Por qué? Porque desde entonces él decía que para poder dominar a las personas, ¿en dónde está el mayor poder sobre las masas? Pues en la religión. Y muy sabio él dijo, para tomar cualquier decisión siempre vamos a estar juntitos, el gobierno con la iglesia, ¿verdad? De hecho, aquí en México, pues también cuando viene la conquista y viene toda esta parte del derecho, pues viene estos principios romanos, ¿no? En donde, de hecho, cuando vienen a México, bueno, cuando viene la parte de la conquista, y traen precisamente estas ideas religiosas, ¿no? Pero aquí en México
pues con el presidente Benito Juárez, que él es el que hace a través de sus leyes de reforma la separación del Estado con la Iglesia, ¿no? Pero desde siempre también México había adoptado estos principios justinianos. Hablando de derecho y de regulación de conductas para las personas, él crea el primer Código Civil. Aquí ya nos habla de lo que es una persona, de lo que es una familia, de los atributos de las personas. No, él nos dice que una persona debe de tener un nombre, debe de tener un domicilio, debe de tener un patrimonio, incluyendo sus esclavos, porque recordemos que los esclavos eran patrimonio de las personas, las mujeres eran propiedad de un hombre, ¿no? Entonces toda esa parte que a lo mejor era arcaica, pero ya empezaba a vislumbrar las primeras cuestiones legales tratándose de la persona como tal. También nos empieza a hablar de la división de personas, ya nos habla desde aquel entonces de que existen personas físicas y que también existen personas morales. Y toda esta parte de la regulación. Ok, vamos a ver su etimología. En la etimología, la palabra derecho proviene del vocablo latino diretum, que significa lo que está conforme a la regla. ¿Y quién pone estas reglas? Pues obviamente el Estado. En aquel entonces, pues las creaban los senadores junto con el dirigente. Ay, perdón nuevamente, es que se escuchan muchos ruidos por acá. Ok, pero ya la expresión de derecho ya se ve ya netamente después del apogeo romano, ya cuando estamos en la Edad Media, ya es cuando ya se ve ampliamente lo que es el término de derecho, tomando también en cuenta la cuestión moral y la religiosa para dar una definición ya más acorde a lo que estaba viviendo el ser humano. Ok, ojo, esta es la definición etimológica. Ahora vamos a ver la definición legal de lo que es derecho. Pregunta de examen. El derecho es el conjunto de normas jurídicas obligatorias, bilaterales y coercitivas que van a regular la conducta externa de los hombres dentro de una sociedad. Para que le tomen imagen, para que vean, ¿verdad? García. Sí, profesora, nada más una duda. ¿En qué época ya se fue cuando se consideró el derecho como ciencia? A principios de la Edad Media, como en los, ¿qué será? En los años, ¿será 400 después de Cristo, más o menos? Sí, más o menos como en esa época, como en los años 400, 500, ya se empieza a ver el derecho ya como una ciencia, porque ya empiezan a ver que es una ciencia social, no, no como las ciencias que conocemos, ¿no? Donde debe de haber un procedimiento, una serie de etapas, ¿no? Ellos lo han considerado como una ciencia porque dicen que hay estudios del propio ser humano para poder regular sus conductas. Cuando ya empiezan a sacar teorías, a sacar hipótesis, a dar resultados, ellos han determinado que entonces también el derecho puede ser considerado como una ciencia, obviamente una ciencia social. Ok, entonces, la definición de derecho, aquí está, para que ustedes tomen nota de esta definición. Como pueden observar, también el derecho es obligatorio, es bilateral, es posible, es externo. ¿Por qué? Porque al ser un conjunto de normas jurídicas, pues entonces el derecho retoma las 6 características precisamente de la norma jurídica. Pero vean, aquí en la definición, de manera textual, aparecen
4. Obligatoria, bilateral, posible y externa. ¿Cuáles nos hacen falta? A ver, los que están despiertos, ¿cuáles nos hacen falta? La exterioridad. A ver, Bautista. ¿Heteronomía? La heteronomía, sí. A ver, ya que siga levantando su mano, Pedro. Ok, Bautista. ¿Se acuerda qué era la heteronomía? Era la voluntad del Estado para la toma de decisiones, ¿no? Exacto, muy bien. Ya que tenemos esta definición, corazón, dígame usted para que le ponga su participación, ¿en qué palabra aparece la heteronomía? Es una sola palabra. ¿En qué palabra aparece la heteronomía? Es regula. Ajá, muy bien, efectivamente, para que los demás tomen nota. ¿Ah? La característica del derecho llamada heteronomía se encuentra en la palabra regula, porque como ya lo dijo Pedro, al ser una voluntad del Estado, pues aquí en la definición la heteronomía aparece en eso, ¿no? En esa voluntad donde va a venir el Estado a través del poder legislativo cuando creó la norma jurídica y a su vez da nacimiento al derecho cuando se conforma con varias normas jurídicas y va regulando mi conducta. Muy bien, Pedro, ya le puse su participación. ¿Qué otra característica nos falta? A ver, Raúl. La generalidad. Ajá. ¿Qué era la generalidad? Bueno, se nos dice que las leyes, o en este caso el derecho, va a aplicar a todas aquellas personas que cumplan con las características que se piden. Muy bien. Y en nuestra definición, ¿en qué palabra, es una sola palabrita, se encuentra la generalidad? Hombres. No, mi amor, ¿No? en sociedad. Sociedad, ok, gracias. Ajá, en sociedad. Sí, mi amor. Porque eso sí, el ser humano, si está solito, como por ejemplo un ermitaño, el derecho no interviene. El derecho va a intervenir cuando ese ser humano ya se encuentre en una sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que haber equidad en esa sociedad. Entonces, ahí se ve, en la palabra sociedad, se ve la generalidad, ¿no? Entonces podemos resumir que el derecho también es heterónomo porque viene el Estado y va regulando la conducta del ser humano. Y el derecho también es general porque va a aplicar para todos. Ya dijimos que no era para todos, sino para aquellas personas que iban cumpliendo las características de la ley. Muy bien, seguimos. Este cuadrito no lo pierdan de vista porque pues, esto se les pregunta en el examen, ¿verdad? Menciona cuál es el objeto del derecho, menciona cuál es el fin del derecho. O al revés, yo les puedo poner la definición y ustedes me dicen de qué se trata, ¿no? Ay, pero luego son bárbaros ustedes. Luego viene en el examen, ¿no? Se encarga de regular las conductas del ser humano dentro de una sociedad y una rayita. En vez de poner ustedes objeto del derecho, ponen sí. Y yo digo, sí, ¿qué? Pues obviamente lo van a tener mal, ¿no? Es que como que luego se sacan de onda cuando yo les pongo las definiciones y ustedes me tienen que decir de qué estamos hablando. Como que luego a veces no están muy familiarizados con ese tipo de evaluaciones, ¿verdad? Pero con que sepan la información, pues ustedes ya pueden saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Ok, entonces el derecho como ciencia. ¿Por qué hago la diferencia de como ciencia? Porque recordemos que también hay derechos como atributos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a la libertad, a portar un arma, la educación, a tener los hijos que yo quiera. O sea, pero cuando hablamos de derecho como ciencia, estamos hablando de este conjunto de normas jurídicas. Cuando hablamos de derecho, los otros derechos son más bien atributos de los sujetos. ¿Eh? Ok, entonces empiezo.
El objeto fundamental del derecho es precisamente regular las conductas del ser humano. ¿Para qué? Pues precisamente para cumplir este fin que tiene el derecho. Si yo regulo las conductas, ¿para qué? No es para estarte fastidiando la vida, es para lograr que la sociedad en la que tú vivas se viva con mayor armonía. ¿Verdad? Pero ¿por qué no se ha logrado que el derecho cumpla su fin? ¿Verdad? No se ha logrado ese fin. ¿Por qué? Porque en el camino, ¿verdad? Por eso puse a los sujetos en medio. Habrá muy buenas leyes, muy buena interpretación, pero ya desgraciadamente cuando llegan con los seres humanos, no hombre, pues agarran la norma, agarran el derecho y la ponen en un cesto de basura y hacen lo que ellos quieren, ¿no? En ocasiones por eso no se ha logrado esta armonía en la sociedad, porque incluso la propia autoridad que fue la que diseñó estas normas, este derecho, pues es el primero que lo violenta. Cuando tú vas manejando y viene el señor justicia y te dice orillas a la orilla, 10-4 pareja, ¿no? Entonces, ahí se orilla a la orilla, ¿verdad? Y le dice la autoridad, a ver, joven, enséñeme su credencial, y el joven en vez de enseñarle la credencial, pues le enseña un billetito, y entonces, ¿qué dice la policía? Muy bien, Dieguito, no lo vuelva a hacer, ya se puede ir, ¿no? Entonces, vean cómo en ocasiones esta parte de la regulación de conductas pues no se logra porque la propia autoridad también va violentando estas normas y pues no hay una armonía en la sociedad, ¿no? Se hace un círculo vicioso. Yo siempre les he repetido que para que haya corrupción siempre se necesita de dos, ¿verdad? Porque el problema es que siempre nos quejamos, es que él, pero bueno, también porque eres parte de este círculo. Ok, entonces vean, ahora el tema fundamental de este derecho es precisamente los sujetos. ¿Quiénes son estos sujetos? Son llamados entes jurídicos con derechos y obligaciones. Y para poder ser estudiados y ver estos derechos y obligaciones, pues se tienen que clasificar en dos, en personas físicas y personas morales. Ambos tienen atributos jurídicos. ¿Qué es un atributo? Algo que te va a diferenciar a ti de otro individuo, de otra persona física o moral, según sea el caso. En este caso, son atributos jurídicos porque se basan en la ley. ¿En qué ley se basan? Pues precisamente en el Código Civil, que era lo que les mencionaba desde el principio con Justiniano, que él empieza a sentar las bases para la regulación de los seres humanos, pero desde el punto de vista civil, o sea, desde el punto de vista de la familia. Ahí ya empieza a ver que el individuo tiene derechos, tiene obligaciones. Dentro de sus derechos, pues es que se le respete su vida, tenga un nombre, tenga un patrimonio, tenga un domicilio, una nacionalidad. Y bueno, de ahí las legislaciones de los diversos países y las luchas sociales, precisamente, pues van adquiriendo más derechos para el propio ser humano, en este caso para la persona física. Pero al nacer más derechos, también van naciendo más obligaciones. Ok, entonces vamos a ver la definición de lo que es una persona. Iniciamos definiendo a las personas desde el punto de vista etimológico. ¿Qué quiere decir esto? Desde su raíz. La palabra persona proviene del latín personare, que significa para sonar, ¿verdad? Principalmente. Esto lo podemos encontrar en el teatro, obviamente romano, en el que venía precisamente del teatro griego, ¿verdad? Ustedes pueden ver que incluso el símbolo del teatro son dos máscaras, ¿no? Una máscara sonriendo y una máscara triste. Ellos lo simbolizaban y decían, es que una persona es eso, aquel individuo que va a tener ciertas
características, ciertos atributos, pero principalmente ciertas actitudes, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, el ser humano va cambiando. Bueno, que ya se demostró que no, que el ser humano no cambia, solamente modifica sus conductas para lograr los objetivos que él persigue, pero finalmente el ser humano no cambia, y eso ya se demostró científicamente. El ser humano para ser cambiado es hasta los 6 años. Todavía hasta los 6 años puedes moldear el carácter de una persona, y ni así, porque el carácter ya es genético. O sea, si son enojones, si son enamoradizos, si ustedes son románticos, si son amargados, échenle la culpa a sus papás, porque eso es genético, ¿no? Y principalmente el carácter lo heredamos, la inteligencia y el carácter lo heredamos de mamá. Así es que ya saben a quién echarle la culpa, si son así, ¿no? Ah, y bueno, y si son mujeriegos, pues híjoles, ¿cómo le hacemos, verdad? Pero bueno. Ok, entonces ellos empezaron a ver esta parte de lo que era la persona, pero al mismo tiempo cuando se veía la parte de que el ser humano se ponía diversas caretas para actuar, no solamente en el teatro, sino ya lo trasladaron para la vida social, pues entonces ya surge el otro término que es precisamente la personalidad. Las personas vamos teniendo ese carácter que nos lo vamos forjando desde la familia y vamos adquiriendo una personalidad, ¿no? Y todos somos diferentes, aunque seamos varios hijos de la misma mamá, todos tenemos nuestra propia personalidad. Incluso aunque sean gemelos, ¿verdad? A lo mejor no lo reconoces físicamente, pero esa parte de la personalidad, tú dices, tú eres fulanito y tú eres menganito. Ay, pero pues sí, físicamente son iguales. Sí, pero él se comporta de esta manera y él de otra manera, ¿no? Entonces, sí, el derecho ve toda esta parte para darle el reconocimiento a las personas. Ok, entonces, la definición de lo que es persona, la vamos a tomar como que es todo ente jurídico capaz de tener derechos y obligaciones. Las personas físicas van a ser entes biológicos, ¿no? Conocidos también como seres humanos, conocidos también como personas naturales o como individuos, ¿verdad? Entonces nosotros individuos somos personas físicas. En Roma, aparte de ser un ente humano, ¿verdad? Un ente biológico, también necesitabas tener libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Roma antigua, obviamente, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados personas. Creo que un animal tenía más derechos que la propia mujer. Pero vean, todo eso es desde aquel entonces. Ya cada nación va haciendo sus luchas sociales, por ejemplo, en el caso de México, hace 50 años, cuando ya nos dan ese carácter, vean, hace 50 años, antes no éramos consideradas personas, nosotras como mujeres, éramos consideradas como objetos o como propiedad del marido, ¿no? O de los papás. Y apenas hace 50 años, ya a las mujeres en México ya somos consideradas como personas. Ay, qué feo, ¿verdad? Pero bueno, y bueno, por otro lado están las personas morales, también conocidas como personas jurídicas. ¿Quiénes serán ellas? El conjunto de esas personas físicas que van a unir sus recursos y sus esfuerzos para lograr un fin en común, ya sea lucrativo o sin fines de lucro. Pero cuando veamos a la persona moral, ya ahí yo voy a hacer la diferencia, ¿verdad? Entre personas públicas, privadas, con fines de lucro y sin fines de lucro. Ok. Entonces, el día de hoy vamos solamente a empezar a platicar de las personas físicas. Ok. ¿Qué es una persona física? Una persona física va a ser
Muy sencillo. Un ente jurídico con derechos y obligaciones. Un individuo que tiene toda la capacidad para ejercer por un lado sus derechos, pero por el otro también la responsabilidad de cumplir todas sus obligaciones. Nada de decir, ay, bueno, es que yo, mi derecho es, aquí se me fue la palabra, para que no se oiga tanto. Pero bueno, mi derecho es tener relaciones sexuales y si quedo embarazada, poder abortar. No, a ver, espérame tantito, espérame. Sí, tu derecho sí es ese. Tu derecho es incluso está en el cuarto constitucional, donde dice que tú puedes tener todos los hijos que quieras y tú puedes decidir esa parte, ¿no? Ahí ya está. Pero ojo, también viene la parte de la responsabilidad, ¿no? O sea, si vas a tener relaciones sexuales, pues no pretendas que vaya a salir una licuadora o qué. No, pues obviamente va a salir un nuevo ser humano. Y a lo que voy es a lo siguiente. Cuando estamos hablando de esta parte de derechos y obligaciones, las personas vamos adquiriendo estos derechos desde el momento de la concepción. Y entonces ahorita vamos a platicar de eso. Ok, entonces les repito, las personas físicas también son conocidas como personas naturales o individuales. Por eso nos dicen, a ver tu sujeto, tu individuo, ven para acá, ¿no? Entonces, y no es nada ofensivo, porque así, jurídicamente, así es nuestro nombre, por así decirlo, ¿no? El individuo, ¿no? Pero obviamente, ese individuo, ahora sí, ¿qué nombre tiene? Ah, bueno, ahí es diferente, ¿no? O sea, la individua, ¿cómo se llama? Ah, bueno, la individua se llama Miriam Sosa López. Ah, bueno, entonces ya tiene un nombre. ¿Quién le puso ese nombre? Sus papás, pero fueron al Estado, ¿verdad? Gestionaron toda esa parte legal, ¿no? Entonces, y así se va bien. Ok, entonces estas personas o estos individuos, ¿verdad? O persona física, somos todos estos seres humanos ya nacidos, ¿no? Susceptibles de tener derechos y obligaciones. Y entonces aquí esta parte de ya nacidos hay que recalcar. Le repito, jurídicamente una persona nace desde el momento de su concepción. ¿No? Y bueno, ¿qué es la concepción? Porque muchos de ahí retoman el tema del aborto, que dicen, no, es que eso que está en el vientre no es una persona. No, 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 espérame tantito. Desde el momento de la concepción, legalmente ya es una persona. Y legalmente es protegido por el derecho. De hecho, el máximo derecho que tenemos todos los seres humanos de manera natural, ¿cuál es? Precisamente la vida. Es por esto que esta parte legal entra en mucho conflicto con la parte de cuando viene el ser humano y dice, es que es mi cuerpo y yo con él puedo hacer lo que yo quiera. Sí, está bien, es tu cuerpo, tú te puedes cortar un brazo, una pierna, arrancarte el cabello, arrancarte las uñas, es tu cuerpo. Pero ya lo que tú traes en tu vientre ya no es tu cuerpo, es otra persona que tú lo estás albergando en tu vientre. ¿No? Es por eso estos conflictos y hoy en día esta parte de que no se va a poder legalizar. ¿Por qué no se va a legalizar el aborto? Porque es un derecho fundamental precisamente del ser humano, de este individuo. Y si yo les estoy diciendo que el máximo derecho es la vida, pues no da cabida al aborto, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar también de este tema porque pues, también estamos descabrosos, ¿no? Ok, entonces, legalmente una persona nace desde el momento de la concepción. Vean, la concepción es la unión entre el esperma y el óvulo. Cuando ya el ser humano empieza, ya tiene vida, ¿no? O sea, ya es una persona, porque muchos me decían, en otra secuencia yo les pregunté, ¿no? ¿De qué momento nace una persona jurídicamente?
y me decía, no, pues cuando cumplen 18 años, no, pues cuando lo registran, no, pues cuando lo bautizan. Y yo digo, bueno, ¿y antes no era persona? No, imagínate, ¿no? Los menores de edad ¿a poco no son personas? Y todos somos personas, somos individuos, ¿no? Y entonces vean, viene desde este momento, desde el momento de la concepción. Y les voy a leer el artículo para que lo anoten, por favor. Es el artículo 22. Sí, es el 22. Es el artículo 22 del Código Civil Federal. Bueno, aquí te los anoto en individuo nace jurídicamente desde el momento de la concepción. Artículo 22 del Código Civil Federal. Y dice el artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se va a adquirir desde su nacimiento y se pierde al morir. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, vean, aquí aparece la palabra textual, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Entonces, vean cómo la responsabilidad que tiene el derecho, que tienen las normas, que tiene la ley, para proteger al ser humano. Y bueno, antes más, ¿no? Porque pues, recordemos que antes estaban las guerras y lo que necesitaban era materia prima, ¿verdad? Lo que necesitaban eran más soldaditos. Entonces, pues lo que ellos empezaron a regular era precisamente esa parte, ¿no? De que hubiera más seres humanos. De hecho, el matrimonio, en sus orígenes, su objetivo fundamental era la procreación. Si alguno de ellos no podía procrear, pues entonces era una causal de divorcio. Vean tan importante que es esta parte del individuo, ¿no? Ya ahorita ya se modificó esa parte y entonces ya cambió la definición de matrimonio y ahorita ya sus objetivos ya no es tanto la procreación. Ya no lo escribí. Ok, entonces, aquí estamos hablando de que entonces el ser humano, esta persona física, nace jurídicamente desde el momento de la concepción. Y pues, su principal derecho es precisamente el derecho a la vida. ¿A qué se refiere esto? A toda esta parte no solamente biológica, sino también esta parte integral que tiene el ser humano, ¿no? Desde la parte psíquica, física y moral. ¿Para qué? Para que esta vida sea una vida digna. Es por eso que también viene hoy en día toda esta parte y este conflicto social, ¿no? Que dice, no, pero es que ¿para qué vas a traer al mundo a más hijos si eres pobre, ¿no? Ay, ya por eso abortas. No, espérame tantito. Si tú sabes que eres pobre, pues entonces, vemos los medios. El Estado da anticonceptivos gratuitos. El Estado de manera gratuita te puede hacer el ligamento, ligaduras de trompa. De manera, o sea, todo eso es de manera gratuita. Ya que las personas no lo quieran utilizar y después le quieran echar la culpa al Estado de que yo me embaracé y entonces ahora el aborto tiene que ser gratuito y en la comodidad de mi casa, no, pues espérame tantito, ¿no? También hay que ser responsables de nuestra parte sexual, ser responsables de esa parte de cómo nos estamos relacionando con otras personas. Si tú ves que la otra personita
se droga, toma, muchos factores, ¿tú crees qué calidad de vida te va a dar a ti y a tus futuros hijos? O sea, pero diría mi papá, es que estamos bien enhierbados, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra circunstancia, ¿no? Pero para el derecho, sí lo fundamental es proteger la vida, ¿no?, de estos individuos, de estas personas. Y bueno, pues era lo que les decía, viene esta otra parte donde la sociedad dice, no, yo tengo derecho a abortar, ¿no? Porque no quiero a este humanito. ¿Sí? Ok, bueno, a pesar de eso, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que, bueno, si este acto jurídico se va a realizar, pues entonces que se haga bajo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque si no pondríamos en riesgo a la mamá. Es por eso que ellos, de manera internacional, han determinado que un aborto puede ser viable dentro de las 20 semanas de gestación o si el producto pesa menos de 500 gramos, ¿verdad? Tratándose de México, sí ya hay una regulación de lo que es el aborto en la parte de delitos. En el Código Penal sí aparece el delito llamado aborto, pero también aparece su despenalización. Ojo, no es lo mismo despenalizar que legalizar, que es lo que quieren estas mujeres, ¿verdad? Que el aborto se legalice. Desde ahorita les digo, el aborto no se puede legalizar. ¿Por qué? Porque va en contra del derecho de la vida, máximo derecho de todo ser humano. Lo que sí se puede hacer, y lo que les hace falta a estas chicas que se asesoren, no es pedir la legalización, es pedir la despenalización. Se puede despenalizar por ciertas circunstancias y en el Código Penal aparece la despenalización. Pero si nada más quieren vivir la vida loca, sin protección, sin responsabilidad y después vienen las bendiciones y luego dicen Estado, no lo quiero porque es mi cuerpo y lo voy a matar, no, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí no está permitido. Ok, cuando estamos hablando de estos temas, Juárez. Sí, profa, también he visto que muchas personas, bueno, muchas mujeres piden esto de lo del aborto porque también se encuentra la causa de que se embaracen por violaciones. Entonces, en este caso, ¿cómo se maneja el...? No, en ese caso sí está permitido en la ley. ¿Sí? Está despenalizado, sí. Ah, ok, gracias. Sí, es lo que ahorita voy a platicar. ¿Tapia? ¿Tapia? Sí, quiero agregar nada más que lo que comentó mi compañero de que las mujeres ahorita piden aborto en caso de violación. Bueno, utilizan mucho el argumento de que la mayoría, si no es que todas las mujeres que tienen embarazos no deseados son a causa del aborto, lo cual es una total mentira. De hecho, ya hay estadísticas que confirman que la mayoría de esos abortos es porque no se usan ningún tipo de protección ni nada de esto, cosas del estilo. Entonces, es la razón por la que piden tanto esa situación. Sí, de hecho, yo estuve trabajando en la agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales y por sorprendente que parezca, las chicas que eran violadas, que quedaban embarazadas producto de esa violación, el Ministerio Público les ofrece un apoyo psicológico y médico y jurídico, claro está, y se les decía en ese instante, tú estás embarazada y ¿qué quieres que hagamos? Aquí está el doctor, se puede hacer el procedimiento, ¿no? Y es la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque viene de producto de una violación. Y por increíble que pareciera, esa chica decía, no me voy a abortar. ¿Por qué? Porque mi bebé no tiene la culpa de que su padre me haya violado. O sea, vean,
Y eso está comprobado científicamente, ¿no? Que todas estas personitas se quedan con sus hijos, ¿no? Y bien decía Olani, que todas estas otras personas que están pidiendo el aborto es precisamente por sus conductas irresponsables, ¿no? O sea, que ya quedé embarazada y pues ahora ya no lo quiero. Espérame, si tienes que tomar decisiones, las tienes que tomar antes, no después, ¿verdad? Antes de tener, o sea, si es tu derecho la reproducción sexual, es tu derecho. Y el Estado, es más, está en una garantía, está en el artículo 4 constitucional, ¿no? Es una garantía individual de todo ser humano. Esta parte de la reproducción sexual, esta parte de ¿por qué no? Gozar esta parte sexual. Pero ojo, con responsabilidad. No ya cuando estés embarazada y ahora ya es mi cuerpo y ahora ya no lo quiero. Es que eso lo hubieras pensado desde antes. Sí se maneja en la ley, en el derecho, esta parte de la violación, que es una parte, una condición que ahí sí la mujer no quería, ¿no? Y a pesar de eso, pues entonces salió embarazada y entonces viene el Estado y dice, bueno, te permito, bueno, no es que te permita, más bien no te voy a sancionar si tú abortas, ¿no? Aquí es lo que les digo, que más bien el movimiento de estas chicas va mal encausado. Más bien debieran de pedir que se despenalice el aborto por ciertas circunstancias en toda la República Mexicana, porque solamente hay 2 estados de la República que está despenalizado el aborto, y en todos los demás sí siguen yendo las chicas al reclusorio, ¿no? Vimos un caso de un estado, no recuerdo qué estado de la República, donde violaron a una niña de 10 años y quedó embarazada. Su familia solicitó que el aborto, pero como la legislación de ese estado no ha despenalizado el aborto, pues la niña lo tuvo, ¿no? Entonces, sí, yo también entiendo esa parte que los legisladores de ese estado no han querido trabajar. Ahí sí, incluso yo hasta lo reprocho, ¿no? Pero esa parte donde vienen, les digo, viven la vida loca, sin responsabilidad, y luego vamos a matar, porque es un homicidio. El aborto es la privación de otro ser humano, ¿no? Porque nada de que es mi cuerpo, no, ya es otro individuo, ¿verdad? Ok, entonces, Raúl, ¿qué nos querías decir por eso? Yo tengo una pregunta igual con la despenalización. En el caso, por ejemplo, de que la salud de la madre esté comprometida, ¿también entra la despenalización o tiene que Sí, tener algo? tiene tres. Ahorita voy a decir las causas por las cuales se despenaliza el aborto. Gracias. Sí, de nada. Ariana. Sí, profesora, yo quería comentar algo. Pues yo tengo varias opiniones con respecto al aborto y por decir, o sea, se supone que aquí en la Ciudad de México es legal. Entonces, no, yo a ver, corazón, no es legal. ¿No es está legal? Despenalizado. Ajá. Bueno, está despenalizado. Sí, porque si tú me pones eso en el examen, va a estar mal. Sí, por eso yo les digo, una cosa es ser legal y otra cosa es que esté despenalizado. ¿Qué significa que sea legal el aborto? Que el Estado te permite que mates a otro ser humano. Y pues obviamente no lo va a hacer. Y despenalizado quiere decir que aunque tú realices el aborto, no vas a tener una pena. ¿Por qué no vas a tener una pena? Porque hay ciertas circunstancias que están demostrando que tú tenías que abortar, sí o sí, porque si no, tú te podías morir, ¿no? Entonces, sí hay que hablar con propiedad, es despenalizado. Y sí, de hecho, solamente son 2 estados de la República, la Ciudad de México y Oaxaca, los únicos 2 estados de la República que el aborto está despenalizado, no legalizado, no. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Es lo que quieren las chicas, que se legalice,
por eso pues no avanzan. Entonces, Así bueno, es. tenía la duda que entonces se tendría que modificar la Constitución, ¿no? Pero al modificarla, creo que ya muchas cosas por decir, o sea, yo lo que haría sí sería válida la pena de muerte, porque pues no sé, o sea, siento que como gobierno les conviene más pues no tener a las personas encerradas, ¿no? Y por decir, si es una vida por otra vida, o sea, bueno, me estoy desviando del tema. Entonces se tendría está bien. Sí. Se tendría que modificar las leyes, pero es que es muchísimo, porque yo estaba leyendo la otra vez, creo que el Código Penal, y hablaban, por decir, de la defensa propia, ¿no? O sea, por decir, si tú eres un ciudadano que te intentas defender, o sea, hasta el calibre de las balas que vas a utilizar es específico, hasta la manera en la que vas a matar a la persona es específica, o sea, no le puedes dar por la espalda. Entonces, ¿por qué las leyes no están bien estructuradas? O sea, siento que no están bien estructuradas, y en el caso de que se legalice el aborto o que en toda la república se tendría que modificar la Constitución, pero siento que ya muchas leyes ya están como que desactualizadas y tendrían que acoplarse a la nueva realidad. Pero pues no sé, o sea, es como que mi opinión. Entonces, pues sí es un problema que legalicen a lo mejor el aborto en toda la república, porque las leyes desde ahí están mal. Entonces tenemos que, pues, no sé. Y pues también muchas mujeres no conocen la ley, o sea, no tienen el conocimiento o no tienen la cultura de informarse. Y por decir, muchas chicas están manifestando aquí, o sea, aquí se me hace un poquito irónico, ¿no? Aquí está despenalizado, lo puedes hacer, a lo mejor no lo puedes hacer en una entidad pública, pero lo puedes hacer, ¿no? Entonces yo no le veo caso que estén aquí haciendo sus pintas y todo, si aquí pues no está o sea, está despenalizado, ¿no? O sea, por decir, en otros estados de la República que a lo mejor sí atentan contra una vida, las meten al tambo, pues ahí sí, pero bueno, es mi opinión. Sí, corazón. ¿Su apellido es? Rodríguez Gómez. Rodríguez Gómez. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que aquí más que nada es el trabajo de las legislaturas locales, que no han querido trabajar al respecto. Y bueno, obviamente se manifiestan aquí en la Ciudad de México, porque recordemos que aquí se encuentran los tres poderes de la Unión. Entonces, si aquí está la cabeza de toda la República Mexicana y desde aquí se puede reformar la Constitución Federal y ya a su vez irse reformando las locales, por eso se manifiestan aquí. Pero sí, es como dices tú, es muy irónico, porque, por ejemplo, ayer o antier hubo una manifestación que todas las chicas estaban vestidas de Catrina o maquilladas de Catrina, y también iban con el lema, ¿no? Se manifestaron por los feminicidios, ¿no? O sea, vean, feminicidios, homicidios de mujeres, ¿no? Privación de la vida de las mujeres. Y decía, ni una menos, ¿no? Porque a mí sí se me hace muy, por un lado se están manifestando, ni una menos, pero por el otro lado estás pidiendo que sí mates a una mujer a través del aborto, ¿no? O sea, a mí sí hay ciertas cosas que no me checan, ¿no? O sea, ni una menos, pero sí es una menos cuando estás abortando a una mujer, ¿no? O a un hombre, es uno menos también, ¿no? Porque ya vimos que legalmente la protección del ser humano es desde el momento de la concepción. Muchos empezaron a decir, no, es que es una masa amorfa, que no tiene conciencia, que no siente. No, señores, son dos seres humanos que están dando vida a otro humanito, ¿no? De hecho, científicamente se ha demostrado que desde las 6 horas, vean, 6 horas de la concepción, ¿verdad?, de esta unión del óvulo y el esperma, ya empiezan lo que va a ser en un futuro el corazón, vean, ¿no? O sea,
tú vas en tu segunda vuelta, en el tercer brinco, ¿verdad? Y ya hay vida en ese vientre, ¿no? Es por eso que el derecho viene y dice, no, señores, ese es otro individuo, nada de que es mi cuerpo, no. Tu cuerpo es uno y lo que traes en tu vientre es otro individuo. Que yo Estado, yo derecho, yo norma jurídica, lo tengo que proteger sí o sí. Si tú lo matas, pues entonces tienes que asumir tu responsabilidad, ¿no? Empezando por la mamá, empezando por los familiares que hayan participado y terminando con el médico que le realizó el aborto. De hecho, los profesionistas, los médicos, ellos juran en su juramento hipocrático, ahí ellos dicen que cuando les hacen el juramento, que ellos jamás atentarán contra la vida del ser humano. Entonces sí también se convierte en un delito. Sí son temas así muy escabrosos, pero pues reales, y que el derecho pues los tiene que regular, ¿no? Porque imagínense si se legaliza el aborto, no, pues ahora sí va a estar peor, ¿no? Así como los haces, los vas al baño y los desechas. No, espérame tantito. Ok. Gutiérrez Alejandro. Sí, profesora. Entonces yo aquí entro en una duda. Ajá. Como usted dice, el Estado en sus leyes dice que un ser humano inicia desde la concepción, Ajá. entre la unión del espermatozoide y el óvulo. Pero aquí entra mi duda. ¿Bajo qué se rigieron para generar esa ley? Porque, como usted dice, este es un debate muy delicado que muchas personas llegan a tomar a mal. Y hay muchas partes que dicen, no, es que el ser humano comienza a sentir o se comienza a formar realmente, hablando biológicamente, a partir de la cuarta, quinta semana de gestación. Entonces aquí es donde yo entro en duda con esto de las leyes. ¿Bajo qué se basa todo este concepto de la ley de que desde que la gestación ya lo debemos de considerar como un ser humano? Desde que dos células, moléculas o como se llamen, tienen vida. Desde ese momento, al tener vida y dar una nueva vida, desde ese momento. Ahí los legisladores se basaron, bueno, en la antigüedad, desde la parte moral, religiosa, social, médica y jurídica. Determinaron que desde ahí ya tenían vida. Y de ahí lo pasan al Código Civil. Desde Justiniano, ¿no? Que estábamos hablando de los años 300 después de Cristo. Vean cómo desde entonces ya ellos han determinado que hay vida. A pesar, era lo que les decía, a pesar que sus sentencias eran la pena de muerte, ¿no? O sea, sí también hay un conflicto, ¿no? O sea, por un lado defiendes a todos estos humanitos, pero es lo que les decía, a ellos les convenía que fueran considerados seres humanos para que se les protegiera desde ahí, porque era lo que querían otros humanitos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces recordemos que estaban a la guerra y entonces necesitaban más seres humanos. De hecho, hoy en día, en la Ley Federal del Trabajo, en los trabajos de las mujeres trabajadoras, ahí te dice, ¿no? Que la principal prioridad del patrón es velar por, ya no tanto por la mamá, sino por el producto. ¿Por qué? Porque son los nuevos obreros, son los nuevos trabajadores. El Estado tiene que proteger a estos humanitos, no tanto porque sean lindas personas, sino porque también tienen un objetivo que cumplir. ¿No? Así es, Alejandro, esto. Gracias. De nada. Ok, entonces, vean, en la legislación mexicana hay más bien hay 3 tipos de aborto, de los cuales solamente 2 están despenalizados, es decir, si aparece ese aborto o se realiza ese aborto, no vas a tener una sanción, la mujer no va a tener una sanción. ¿Cuáles son estos? El aborto espontáneo o natural y el aborto terapéutico. El único que no está permitido en México es el aborto provocado. Ahí sí, la mujer, los familiares o quien lo haya ayudado y los doctores, enfermeras y todos los que participaron, pues van a ir al reclusorio. ¿Por qué? Porque es un homicidio. La otra secuencia me preguntaba, ¿y en dónde aparece? ¿En el delito de homicidio? No,
el Código Penal tiene su propio delito que se llama aborto. Y ahí también aparecen las causales por las cuales se despenaliza. En primer lugar es precisamente el aborto natural o espontáneo. Ahí ya son más bien cuestiones biológicas, que ya la mujer no puede tener al producto pues, en su matriz, y pues se le sale, o sea, tal cual, así se sale el costalito, así se sale, ¿no? A esas mujeres obviamente no se les va a sancionar. ¿Por qué? Porque ya ellos han considerado que ya tiene una sanción como moral, ¿no? A pesar de que ellas no hayan hecho nada, pero pues siempre llevas esa carga, ¿no? A lo mejor si yo me hubiera cuidado, hubiera hecho esto, aquello, a lo mejor no hubiera perdido a mi bebé. Uno se culpa, digo uno porque yo tuve un aborto natural. Iba ya por el cuarto mes de embarazo, precisamente hace 11 años cuando fue lo de la influenza. Yo estaba dando clases y terminé de dar clases y una alumna se acerca y me dice, oiga maestra, ¿se siente bien? Y yo, sí, ¿por qué? Es que trae los ojos rojos. Ay, caray, ¿no? Desde el cual me metí. Y entonces, yo me sentía muy bien, perfecto, todo. Voy al baño y efectivamente los ojos, así como Vela, la de Crepúsculo, así, rojos. Nada más los ojos, porque la belleza primero, ¿verdad? Pero los ojos así, rojos. Y entonces, pues fui al doctor y pues sí tenía, ya tenía influenza. Y la enfermedad provocó las contracciones. ¿Y qué provocó las contracciones? Pues que yo tuviera un aborto natural. Obviamente a mí no me sancionaron, no fui al reclusorio, nada. ¿Por qué? Porque se demostró médicamente que mi cuerpo con las altas temperaturas pues desecharon a mi bebé, ¿no? Imagínense, ¿no? Que viniera el Estado y que además de eso, pues vete al reclusorio. Espérame tantito, o sea, yo sí quería a mi hijo y lo esperaba con muchas ansias, era un hijo deseado, ¿no? Pero esta parte de que se presenta, ¿no? La exclusión del producto, pues ahí sí ya no tiene nada que ver la mujer, ¿no? A diferencia del aborto provocado, ahí sí. Ahí sí la mujer no quiere definitivamente tener el producto y hace hasta lo imposible para deshacerse de él, ¿no? Les digo, yo vi muchas cosas, iban chiquillas, todas ensangrentadas, porque ya se metían el palo, se metían el gancho, N cosas que se encontraban, se lo metían vía vaginal, pensando que así iban a abortar. No, que pobre, no, así no abortaban. En ese caso sí hay una sanción. ¿Por qué? Porque ya estás provocando la muerte de otro ser humano, ¿no? Y bueno, en el caso del aborto terapéutico, es cuando ya viene el Estado y dice, bueno, por ciertas circunstancias, yo Estado no te voy a sancionar a ti, ¿no? Es más, voy a poner a tu disposición los doctores, los hospitales, la rehabilitación. ¿Por qué? Porque tú te encuentras en ciertas circunstancias en donde si no abortas, la que se va a morir eres tú. ¿No? Y todo esto se llama aborto terapéutico, cuando ya viene un especialista y te realiza el aborto. ¿Ah? Ajá, Joshua. Bueno, yo tengo entendido, mi primo es doctor, y yo tengo Ajá. entendido que en un momento es más importante la vida de la mamá que la del bebé, y que si el médico tiene que optar por sacar al bebé por con tal que la mamá esté viva, pues él lo puede hacer legalmente y no tiene problemas con la junta médica. Pero si el doctor deja que la mamá se muera, se meten muchísimos más problemas. Sí, de hecho, legalmente, los casos en los cuales se permite este aborto terapéutico y obviamente como dice Joshua, los médicos no tampoco tienen responsabilidad penal, es precisamente en estos casos, ¿no? Entonces, repito, el primer caso en los cuales está despenalizado el aborto es precisamente en el aborto espontáneo natural. El segundo caso es el que decía Joshua, cuando la mujer corre riesgo su vida, pues entonces se pone en una balanza
el producto o la mujer. Incluso aunque la mujer diga, no, salva a mi bebé, no. Legalmente, a la que se va a salvar es a ella. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es al revés? Se opta por privar de la vida a la mamá y queda el bebé. De entrada ya quedó huérfano. Aunque tenga un papá, no va a ser lo mismo. Y tiene que entrar el Estado para su manutención. Entonces tampoco le conviene estar manteniendo a una criaturita hasta los 18 años. Es por eso que ponen una balanza y dice el Estado, no, aquí a la primera que tenemos que salvar es a la mujer, y si corre riesgo la mujer, pues entonces que se le aplique la aborto. ¿Ah? Otra de las causas por las cuales puede ser es si el producto viene con alguna malformación genética, ¿no? Ojo, no con algún síndrome, no, malformaciones genéticas, principalmente que ya no le pueda, bueno, que le impida desarrollarse, que los médicos o la ciencia determinen que a pesar de que al salir del vientre materno pues no va a sobrevivir, ahí se le da la opción a la mujer de que desde antes se practique el aborto, ¿no? Pero a pesar de eso, hay muchas mujeres, a pesar de que les dicen los doctores, ¿sabes qué? Que tu niño no va a sobrevivir porque no trae cerebro, por ejemplo, la famosa hidrocefalia, que nacen sin cerebro. Así como yo te lo saque del vientre materno y corte el cordón umbilical, él ya no va a tener vida, ¿no? A pesar de eso, muchas familias dicen, sí, continúo con mi embarazo, tengo a mi bebé y lo entierro, porque yo ya, muchos argumentan, ¿no? Tengo una tumba a donde ir a llevarle flores a mi hijo, ¿no? O sea, vean, les digo, son temas que, aunque se mete el derecho, viene la parte religiosa, la parte moral, la parte social, ¿no? Pero pues ahí sí, en ese caso sí es decisión de la mujer, ¿no? Pero le dice el Estado, tu hijo viene en estas condiciones y aunque salga de tu vientre, no va a vivir. Aquí tú sí tienes que decidir si cortamos desde ahorita la vida o al final. No como lo que las chicas están pidiendo, ¿no? O sea, vean qué grande es todo esto, ¿no? Y muy, muy diferente, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México y en Oaxaca ya se despenalizó con la cuarta situación, con que la mujer esté en la etapa de gestación dentro de las 12 semanas, lo puede hacer. O sea, nada más con eso. Acude ante un centro de salud y ellos se lo realizan. Que de hecho, tratándose de ese tema, muchos doctores, a pesar de que ya está despenalizado aquí en la Ciudad de México, muchos doctores no quieren practicar el aborto, porque también va en contra de su misma profesión, ¿no? Y vemos ya es otro tema, porque eso es lo que están diciendo los médicos, ¿no? Bueno, les das a la chica la despenalización, pero ¿y si yo no lo quiero hacer? Tampoco me vas a obligar, ¿no? O sea, vean también cómo está esa parte profesional de los médicos, ¿no? ¿A poco voy a ir a la cárcel porque no quiero aplicar, realizar el aborto? Yo hice un juramento hipocrático en donde dice que ante todo tengo que proteger la vida del ser humano, ¿no? Entonces, vean cómo sí es muy, muy complejo estos temas legales. Bueno, en resumen, la persona física es el ente jurídico con derechos y obligaciones. ¿En qué momento nace jurídicamente? Desde el momento de su concepción. ¿No? Okay. Y bueno, aquí rápidamente les digo, nada más para corroborar, solamente 2 estados de la República está despenalizado el aborto, en la Ciudad de México desde el 2007 y el año pasado en Oaxaca. Y bueno, todos los demás que están en naranja son apenas los estados que siguen trabajando en si se despenaliza. Pero como dice la compañerita, ¿verdad? Se debieran de ir a esos estados para que presionen a las legislaturas locales y pues ya que hagan sus reformas, ¿no? Ok. Y bueno, entonces ya vimos que en qué momento nace jurídicamente el ser humano desde el momento de la concepción. ¿En qué momento muere jurídicamente? Eso sí va muy relacionado con la parte médica.
cuando ya todos sus signos vitales han desaparecido, ¿no? Y ya no pueda tener latido su corazón. Pero aquí viene otra parte legal. Cuando una persona por él mismo ya no puede salir adelante físicamente, viene la parte de los respiradores artificiales. Luego entonces, ahora viene otro tema. ¿Lo desconecto o no lo desconecto? Porque mientras que una persona siga conectada a un aparato, legalmente sigue estando viva, aunque tenga muerte cerebral. ¿No? Y entonces en México viene ahora el otro tema. ¿No? ¿En qué momento realmente el ser humano ha muerto? Porque muchos estudiosos del derecho dicen, incluso si una persona firma o realiza su testamento, sigue viviendo legalmente hasta que se cumpla su última voluntad. Y vean, luego vienen los hijos, los nietos o parentela que quién sabe de dónde salió, reclamando la herencia, ¿no? Y muchos hasta dicen, ya déjalo descansar, ¿no? Ya muerto físicamente y sigue vivo legalmente, ¿no? Traen para allí para acá el pobre muerto, lo desentierran, ven sus huevos, ay no, es un lío cuando se meten con esa parte legal, ¿no? Pero bueno, ok, entonces vamos a ver, vamos a ir aterrizando las ideas. Por un lado, el ser humano nace desde el momento de la concepción y muere legalmente hasta que se cumpla su última palabra en caso de que hizo un testamento o hasta que ya todos sus signos vitales hayan desaparecido. Pero ojo, debe de haber una certificación por parte de un médico legista. Así como te hicieron cuando naciste tú, bueno, cuando te llevaron a registrar tu acta de nacimiento, también tienes tu acta de defunción, ¿no? Y vean, todo eso lo maneja el derecho y todo eso lo maneja la norma jurídica. ¿Para qué? Porque el Estado tiene que ver todo lo relacionado con esa persona y todo lo que hizo en vida, ¿no? Para que ya cuando esté muerta, pues quede finiquitada todas sus obligaciones. ¿Sí? Algunos me preguntaban, oiga maestra, por ejemplo, si una persona le debe al banco y se muere, ¿quién le paga? ¿Su familia? No, no, recordemos que los derechos y obligaciones son personales. ¿No? Y entonces, si una persona muere, obviamente desaparece esa deuda. Ok, y bueno, pues viene el otro tema, que es precisamente la parte legal, que es la eutanasia, pero finalmente la eutanasia, eso se le da la muerte de un paciente desahuciado. En México, la eutanasia también es un delito, porque también estás ayudando a matar a una persona. Pero ya cambió, tiene muy poquito tiempo, no ha de tener ni 5 años, en donde aquí en México no se llama, bueno, la eutanasia sí es un delito, ¿no? O sea, acelerar la muerte de una persona, pero estás participando en su muerte. No, aquí en la Ciudad de México, inició este programa que se llama Voluntad Anticipada. ¿Qué es esto? Es así como un testamento. Cualquier persona, estando en pleno goce de nuestras facultades mentales, lo podemos hacer, nuestra voluntad anticipada. ¿Y qué decimos? Ahí podemos decir que en caso de muerte puedo donar mis órganos o no los quiero donar, ¿no? O sea, también es mi decisión, es mi voluntad no donarlos. No, tampoco es a fuerza, ¿no? Pero se tiene que señalar. Y también se señala, ¿verdad? En caso de que yo tenga algún accidente o alguna enfermedad que ya no pueda decidir, desde ese instante, por eso se llama anticipada, desde ese instante me estoy anticipando y mi voluntad es la siguiente, ¿no? Que si necesito que me conecten, nada más déjenme conectado 5 días, por ejemplo, ¿no? Y después me desconectan.
O sea, ya nosotros mismos estamos diciendo cómo queremos que sea nuestra muerte. O muchas veces dicen, no, yo no quiero que me conectes. No, así, yo solita quiero morir. Ya no me hagas ni quimioterapias, ni ni me des medicamentos, ni me conectes a un respirador artificial. No, no, no. Mi voluntad es que si yo ya no puedo respirar por mis propios pulmones, así ya me dejes. ¿No? Vean qué diferencia es con la eutanasia. La eutanasia es ayudar a auxiliar a una persona desahuciada, pero finalmente le estás matando, ¿no? También. Ok, y entonces aquí, aunque es del gobierno de Colombia, es muy parecido aquí en México, así es, hay que ir ante un notario público, la firma de tu médico tratante y de 2 testigos, y pues como un testamento, ahí dejas tu última voluntad. Me preguntaba un alumno de la secuencia pasada, ¿nosotros a esta edad podemos hacer nuestra voluntad anticipada? Sí, sí lo pueden hacer. Una de las características de esta voluntad anticipada es que seas mayor de edad y bueno, tengas capacidad jurídica, que ya más adelante les. Y bueno, ya terminando, en el caso de la voluntad anticipada, vean ya, a diferencia del aborto, bueno, de la despenalización del aborto, aquí ya son de 2, 5, 10, 14 estados de la República, en donde ya se permite esta parte de la voluntad anticipada, ¿no? Que ya tú decides realmente cómo quieres morir. Pero eso sí, tampoco vas a poner ahí, quiero que me mates de un disparo, ay, no me inventes, quiero que me mates con el desprecio de tu amor, no, 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 esas cosas no. Es más que nada esa muerte natural, ¿no? Porque si el derecho te ha protegido, vean, desde el óvulo y el esperma, te va a seguir protegiendo hasta tu muerte y más allá de ella. ¿No? Ok, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda sobre el tema de las personas? Bueno, apenas hemos visto la definición de lo que es una persona física, que es un ente jurídico con derechos y obligaciones, también conocido individuo, que nace desde la concepción y muere en el momento físico cuando ya todos sus signos vitales han desaparecido. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahorita? No, creo que no, profesor. No, maestra. Bueno, entonces, actividad número 4. Tienen que desarrollar en un cuadro sinóptico los atributos jurídicos de las personas físicas. ¿Cuáles son esos atributos? Son 6. La capacidad, el estado civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio y la nacionalidad. Ahí les encargo, por eso las personas que no tuvieron 10 fue precisamente porque cuando me enviaron su tarea, el cuadro sinóptico estaba de costado. Recordemos que son informáticos y que tienen ya que ir viendo de tal manera que la información sea de manera vertical. No sé, igual a lo mejor ya desde ahorita hacen su cuadro de manera vertical para que ya no les cueste trabajo escanearlo, ¿no? Ahí ustedes ya lo van viendo. Eso sí, recordemos el tema central, es atributos jurídicos de las personas físicas. Es que también por eso algunos las tuvieron mal en sus actividades, porque no ponían el nombre de la actividad. Aquí empezaban, y yo decía, bueno, ¿y esto de dónde es? Aunque diga actividad tal, ¿de qué me está hablando? ¿No? Tiene que venir siempre el nombre de la actividad. Entonces, aquí empezamos con atributos jurídicos y empezamos a abrir las llavecitas, ¿no? Con estos 6 atributos. Ojo, cada atributo tiene que venir de un color diferente para que se pueda distinguir la información una de la otra. Y al final les vuelvo a repetir, la bibliografía, las referencias bibliográficas van dentro de un recuadro. Ay, mis niños, que es tan difícil. Entonces vuelvo a repetir. En el ángulo superior derecho viene el recuadro que dice A4. Abajo viene la fecha de entrega, que en este caso sería 5 de noviembre. Recalcándoles que ese día no me la van a enviar, pero sí se la voy a pedir aquí para que me la enseñen en la cámara.
Ya desarrollan su cuadro sinóptico y al final en un recuadro también sus referencias bibliográficas. A muchos les pasé estos detalles, ¿verdad? Por eso muchos tuvieron 10. Pero ya para el segundo periodo, desde la cara, es más, desde cómo bautizaron su archivo, que muchos no lo bautizaron como yo les dije, ¿verdad? Hicieron lo que Diosito les dio a entender. Para el segundo periodo, persona que no me lo entregue con las características, es más, ya dése por reprobado, ¿no? El segundo periodo, claro está. ¿No? ¿Por qué lo hago? Mis niños son informáticos. Ustedes van a estar en la parte de la atención a clientes. Van a atender a usuarios. Si su usuario les dice, yo quiero que aquí me pongas una A en un recuadro y luego la fecha y luego en un recuadro la bibliografía, y si ustedes le entregan lo que me entregaron a mí, ¿verdad? Muchos de ustedes, ¿creen que el usuario les va a pagar? Pues no, creo que no les va a pagar porque va a decir, ¿sabes qué? Que yo en primer lugar no te pedí ese trabajo. Entonces, aprendan a hacer sus trabajos conforme a las indicaciones de sus usuarios. Yo soy su usuaria, entonces yo así quiero que me entreguen su trabajo, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda, igual lo pueden seguir haciendo en su cuaderno, en hojas recicladas, como venían haciendo sus actividades, ¿no? Pero tomando en cuenta que estas actividades nuevamente me las van a tener que ir subiendo cuando yo se las pida. Que por lo regular pues va a ser una clase antes. Yo creo que la última semana de este mes, para que ya las vayan y ya las tengan preparadas, ¿no? Porque sí hubo casos en los que me dijeron, ay maestra, pues es que denos más tiempo porque apenas bueno, espérame, como que apenas, pues si yo te las dejé desde hace un mes, ¿no? Entonces, sí tomen en cuenta todo eso. Les digo, hubo una persona que me entregó su actividad hasta las 5 de la tarde, siendo que me la tenían que entregar nada más de 10 a 12, ¿no? Entonces, sí cuiden corazones todos esos detalles, ¿no? Ya ven que soy bien payasota en mis tareas. Soy un amor en todo lo demás, pero en las tareas sí son muy sangronas. Entonces, si falta algo, no, pues ya no se la reviso, ¿no? Porque recordemos también que es la calidad y el profesionalismo que ustedes están entregando sus actividades, corazón. Yo no digo, fueron muy poquitas las personas que sí no cuidaron esos detalles. De ahí en fuera, todos los demás brillantes, no con eso quiero decir que los que no me lo entregaron a mí no fue brillante, pero sí tuvieron esos errores mínimos, ¿no? Que a lo mejor muchos dijeron, ay, pero pues si nada más era eso. Pues sí, corazones, pero lo repito, estamos en una clase donde tenemos que seguir reglas. Si tú rompes una regla, pues obviamente vas a ser sancionado, ¿no? No vas a ir al Torito ni te va a llevar a Santa Marta por no entregarme la tarea, por entregarme la tarea a Choquita. No, son en proporción a esto, ¿no? ¿Y cuáles son sus sanciones? Pues les empecé a restar puntos, ¿no? Por eso no todos sacaron 10. Pero bueno, entonces, si ya no hay nada que decir, eso sería todo por el día de hoy. La siguiente clase, pues les estaré revisando su actividad, que son los atributos de las personas físicas, y empezaríamos a platicar, ¿verdad? Empezaríamos a ver el primer tema, que es precisamente la capacidad física. Y bueno, ya nada más, déjenme les paso asistencia para el piensa. Que piensa, nos trae bien locochón. Ahí ponen muchos corazones. No ustedes, yo creo que la otra se cuenta. Ok, entonces ya les paso asistencia. Eso sería todo, que tengan una muy bonita tarde y síganse cuidando porque va a seguir bajando la temperatura. Bye. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Bye.